y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, y entrará hoy el ángel del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, gloria a Dios, aleluya. Días son estos de días, declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, y entrará hoy el ángel del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, y entrará hoy el ángel del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el ángel del Señor, desde Sion llegó la salvación. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Les quiero dar las gracias por compartir un tiempo de su vida para escuchar la palabra de Dios. Les invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Te damos gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por un día más de vida, Padre amado, que podemos estar aquí reunidos a través de las redes sociales y sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu. Te doy gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre amado. Te doy gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra que va a ser de bendición seguramente para nuestras vidas, para la vida de cada uno que van a escuchar este mensaje. También, Padre, te pido que me permitas hablar con de nuevo tu santa palabra.
mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigios, milagros y sanidad en la vida de cada uno de los que están aquí escuchando este mensaje. También, Padre, ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo a todo hombre fuerte que se quiera levantar en contra de esta palabra, Señor, en contra de este momento que apartamos para estar contigo. Todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Le damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío y vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra del Señor nos cuenta que en su momento dice que el apóstol Pablo lo reprende, lo exhorta a Pedro porque vio que estaba actuando hipócritamente. ¿Por qué? Porque dice que en su momento él se juntaba con los gentiles, con los no judíos, compartía en la mesa, se sentaba, estaba hablando, pero cuando venían los de la iglesia dice que lamentablemente actuaba hipócritamente y se retraía, empezaba a condenar, a juzgarlos como por la ley, si se puede decir. Y eso es lo que acontece hoy muchas veces con lo que estamos en la iglesia. Lamentablemente la mayoría son hipócritas, lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque estando en la iglesia son todos rectos, religiosos, si podemos llamarlo, en la iglesia, pero cuando no están en la iglesia se juntan con sus amigos. Y sí, está bien, porque nosotros tenemos que hacer eso, pero no tenemos que ser hipócritas. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, Jesús, nos dice en su palabra que no cuidemos de la levadura de los fariseos, que hay la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Ser falso, fingir algo que no queremos o no queremos hacer. Y dice que Pedro se juntaba con ellos y aún comía con ellos, porque el mismo Jesucristo también lo hizo y él fue muy juzgado por ello. ¿Por qué? Porque estaba mal que un judío se junte con los gentiles. Hoy en día la iglesia lamentablemente también está siendo hipócrita y juzga a las personas que por ahí está compartiendo algo con sus amigos que no conocen. Nosotros tenemos que ser la luz de este mundo, dice el Señor, que no podemos esconder la luz que Él nos dio. Somos la sal de esta tierra, tenemos que evangelizar, tenemos que compartir, no compartir lo que hagan lo malo, no pecar como hacen la mayoría, sino estar ahí y nosotros serle de bendición, que ellos se hagan a nosotros, no nosotros a ellos. Dice que el apóstol Pablo lo reprende a Pedro porque aún Bernabé también dice que fue arrastrado por la hipocresía, porque en su momento ellos seguían actuando bajo la ley, y dice que la palabra del Señor que nosotros ya aportamos, no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Nosotros somos los gentiles. El apóstol Pablo en su momento fue llamado por el Señor. Él también fue un apóstol, un gran apóstol, nuestro maestro. Dice que él confrontó a Pedro, al gran siervo del Señor, que en su momento tal vez no se dio cuenta que estaba siendo hipócrita, pero dice que lo reprendió. Hoy en día también pasa muchas veces eso con las personas que están yendo a la iglesia y tienen doble vida, si se puede decir, porque están siendo hipócritas. Están compartiendo con el mundo y con las cosas del Señor. Nosotros podemos compartir con el mundo, mientras tanto, mientras no nos descuidemos nuestra santidad, nuestra comunión con el Señor, y no lo neguemos. Tenemos que estar, si podemos compartir un mate, podemos sentarnos a comer, a charlar, mientras nosotros no participemos del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar de Jesús en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo.
Y eso es lo que hizo Pedro. Dice que él estaba con ellos, compartía con ellos, tenía tal vez un grupo de amigos, sí, pero cuando veía a alguien de la iglesia se ponía en acusador, en soberbio, empezaba a mirarlos de arriba al hombro, si podemos decirlo. Y eso es lo que pasa lamentablemente hoy con la iglesia, se creen superior. ¿Por qué? Porque están viendo con los ojos, no ven lo que el Señor vino a buscar, porque el Señor Jesús mismo se sentó con los pecadores, dice que él fue muy juzgado por ello. ¿Por qué? Porque en su momento los fariseos mismos también le decían a los discípulos por qué el maestro se sienta con los pecadores, y él le dice que los sanos no necesitan de médico, sino que él vino a buscar a lo que para el hombre parecía perdido. Y le dice que quería que vayan a aprender lo que es justicia y misericordia. Y eso es lo que está aconteciendo también hoy, que lamentablemente la iglesia se encierra y no sale a evangelizar, no sale a hacer el trabajo que nos dejó el Señor, a hablar las buenas nuevas de Jesús. Sí, está bien juntarnos con amigos del mundo, si podemos decirlo, no conversos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que convertirlo a ellos. Nosotros con nuestra fe podemos salvar a nuestro amigo, a nuestra familia, a nuestros padres. Podemos estar con ellos, comer. Podemos estar ahí con ellos, pero no tenemos que pecar, simplemente eso, tenemos que guardarnos. Dice que en su momento la palabra del Señor nos cuenta que Daniel también dispuso en su corazón guardarse para el Señor, santificarse para el Señor, pero no por ello estaba acusando ni estaba haciendo nada malo. Él decidió disponer en su corazón guardarse para el Señor, y Dios se glorificó. Y fue de bendición en su momento para el rey y todo lo que le rodeaban. Y así nosotros tenemos que hacer, como lo hizo el apóstol Pablo. Si tú estás viendo que alguien está haciendo eso, que está siendo hipócrita, tiene doble vida, doble apariencia, si podemos decirlo, porque está en la iglesia, sí, gloria a Dios, pero en la calle se comporta como un gentil, porque le dice, en el versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice que Pedro, siendo un judío, siendo uno de la iglesia, vivía como uno del mundo, como un gentil. Y está bien, porque nosotros no estamos en una religión, solo tenemos un estilo de vida. Podemos compartir con nuestros amigos, vuelvo a repetirte, puedes estar con tu familia, no conversa, pero no por ello tienes que empezar a exigir algo que el Señor no nos exige. Nosotros somos salvos por fe. Nosotros simplemente nos tenemos que apartar del pecado, no compartir las cosas que tal vez tienes algún amigo que ya conoció las cosas del Señor y que él decidió, sí, eligió el mundo. Tú sí, ahí no te tienes que juntar porque él ya conoció, pero las personas que no conocen, tú te tienes que acercar a ellos y hablar del Señor. Tienes que hacer que ellos se hagan a ti, no tú a ellos. No tienes que compartir el pecado, tú tienes que hacer que ellos busquen al Señor, tienes que ser de bendición. Dice que lo reprendió a Pedro, le dice: vives como los gentiles y no como judíos. ¿Por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque nosotros sí podemos tratar de hacer todo religiosamente, pero no por eso vamos a ser justificados, sino tenemos que tener fe. ¿Y qué es la fe? Creer en Jesucristo. Y nosotros tenemos que hacer eso porque Jesús mismo nos vino a mostrar el reino de Dios, las buenas nuevas, el reino en la tierra, cómo tenemos que comportarnos, como lo hizo Él. Él, siendo el Hijo de Dios, vino como hombre primeramente y como siervo de Dios, y Él compartía con los demás, estaba con ellos, hablaba, oraba, compartía, y mucha gente se convirtió, aceptó, cambió su vida por ver que Dios es amor. También no es el fuego consumidor que muchos hablan, que te condena, que te acusa. No, Dios no quiere que nadie se pierda en estos tiempos tan difíciles. Es necesario que nosotros salgamos de la iglesia. Ahora el Señor hizo esto para que nosotros entremos en cada hogar a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de los medios que existen, para que podamos entrar a los hogares y hablemos del verdadero evangelio, que es el amor de Dios, porque el Señor nos dice que en esto conocerán a sus discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Y el Señor nos dice también en el segundo mandamiento que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si yo lo estoy acusando, lo estoy condenando y yo no estoy bien delante del Señor, soy un hipócrita. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere mostrar. Así como el apóstol Pablo lo reprendió, lo exhortó a Pedro,
que después Él mismo cambia, porque eso es lo que el Señor quiere hacer hoy. Quiere exhortarnos con amor, no quiere mostrar si estás, tal vez tú que estás haciendo eso, que estás acusando, reprendiendo a alguien y tú no lo haces. Primeramente tú tienes que ser un buen testimonio, tienes que estar bien delante del Señor para poder y hablarle a alguien, exhortarlo a alguien, porque no es acusar ni reprender, es exhortar. Exhortar es que tú vayas y le digas lo que está haciendo mal y que tú seas un ejemplo para decírselo, no que tú digas no fumes, pero tú estás tomando o estás haciendo otro pecado, que es lo mismo, porque el pecado es lo mismo. Puedes estar adulterando y puedes estar mintiendo, que es lo mismo. No, para el Señor no hay un equilibrio en el pecado, todo es igual, todo es pecado, es blanco o negro. Y si tú no estás haciendo una buena vida, no tienes un buen testimonio y te das el lujo de ir a hablar, a exhortar, a querer juzgar a alguien, no, el Señor te va a reprender como lo hizo con Pedro en su momento, pero Pedro cambió y es el apóstol Pedro quien conocemos ahora. Y la palabra del Señor nos dice que en el versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice que tú puedes hacer todo lo que está en la Biblia, pero si tú no tienes fe, no tienes el amor de Jesús, de nada te sirve, porque el Señor nos dice que si yo entregara mi cuerpo a ser muerto en las llamas, o entregara todo y no tengo amor, de nada me sirve. Si tuviera profecía, si hubiera visiones, si tuviera los dones, todos los dones, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, que no seamos hipócritas, que dejemos la hipocresía. Tal vez tú no lo hacías intencionalmente, que salía natural porque no te enseñaron que no tienes que hacer eso. Hoy el Señor nos habla, así como en su momento Él le dice a los discípulos, vuelvo a repetirte, le dice: cuidado de la levadura a los fariseos, que es la hipocresía. Él no quiere que seas de doble apariencia, no quiere que seas falso, no quiere que tengas un mal pensamiento hacia tu hermano, porque si tú tienes un mal pensamiento hacia tu hermano, estás siendo homicida. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienes que matarlo, pero si tú sientes algo mal contra tu hermano, estás pecando, porque la palabra del Señor nos dice, Jesús mismo nos dice, que si nosotros tenemos algo contra ellos, ya somos homicidas, ya somos pecadores, y no tenemos que serlo. El Señor hoy nos quiere mostrar eso, que no seamos hipócritas. El Señor quiere que demostremos el amor de Dios, la misericordia, como lo hizo Jesucristo, como lo hicieron los apóstoles en su momento. Y si Pedro fue reprendido siendo un gran siervo, ¿por qué? Porque él era un hombre, tenía fallas, pero él cambió. Si el Señor hoy te está hablando y tú eres un siervo o estás en la iglesia y estabas haciendo eso, yo te animo, te invito a que recapacite y que ponga la palabra por obra, que le digas al Señor que te ayude a cambiar eso, que no quieres ser hipócrita, que no quieres ser acusador, condenador, porque el Señor dice que si el justo hiciera algo malo, que el Señor lo va a reprender y puede perder la salvación, pero si el impío dice que se arrepiente de todo su mal camino, puede ser salvo. Así que el Señor hoy nos habla de eso, que nos fijemos qué estamos haciendo como iglesia, si estamos mostrando el amor de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, o si estamos mostrando una doctrina, así como en su momento eran los judíos, lo de la circuncisión. Ellos lo obligaban a la ley, que hagan la ley, y el Señor no, el Señor vino a romper con eso, con la estructura de hombre. Nosotros, si tú quieres ser imitador de Jesucristo, yo también te invito a que leas la palabra del Señor, que escudriñe la palabra del Señor, y el Señor te va a mostrar grandes cosas. Te quiero dar las gracias por compartir este tiempo, y si alguno tiene algún pedido de oración, si quiere estar escribiendo, mientras tanto oramos al Señor. Levanta tus manos al cielo.
invito a cerrar sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, porque hoy comprendemos que la hipocresía tiene te agrada, Padre amado, y tú nos adviertes de eso. Así como el apóstol Pedro fue reprendido, hoy tal vez nosotros estamos siendo reprendidos, Padre. Tú nos exhortaste con amor porque nos mostraste lo malo que estamos haciendo, pero también lo bueno que es lo que tenemos que hacer. Y hoy, Padre amado, si nosotros fuimos hipócritas, si nosotros éramos de condenar o hacíamos algo mal, Padre amado, actuábamos como lo hizo Pedro en su momento, que él estando con los gentiles, estando con lo del mundo, hacía lo de como ellos, pero cuando estaban en la iglesia los miraba, empezaba a acusar, a condenar. Hoy te pedimos perdón, Padre amado, hoy te pedimos que tú nos ayudes a no ser más hipócritas, Padre Celestial, que tú nos permitas y nos ayudes a demostrar el amor y la misericordia, así como lo hizo Jesucristo en nuestra vida para con nosotros, y que tú nos permitas también nosotros poder hacer. Seamos la luz, Padre amado, porque tu palabra nos dice que en eso conocerán a los discípulos de Jesús, que el amor por los unos por los otros. Si nosotros no tenemos amor, de nada nos sirve. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos cambies, que nos restaure, nos transforme, Padre amado, para que podamos ser de bendición, para que podamos ganar las almas, Padre amado, porque se están perdiendo lamentablemente. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, Padre amado, con tu Santo Espíritu, que nos restaure, nos transforme. También, Padre amado, yo te pido ahora por los matrimonios, que tú estés restaurando, que tú estés glorificando, Padre amado, también por esas personas que están padeciendo alguna enfermedad, que el médico ya le dijo que hasta ahí ya no se puede más, que ahí entra tu mano de poder, Padre Celestial, para hacer la obra, para hacer lo que el hombre es imposible, para ti es posible, Padre Celestial, porque tu palabra nos dice que por las llagas de Jesucristo fuimos sanos, y el que cree todo le es posible, y creemos en un Dios vivo, poderoso, grande. En tu mano de poder nos ha cortado, Padre Celestial. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de siglos. Yo te doy gracias, Padre amado, por este momento. Te doy gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Te quiero dar las gracias por compartir su tiempo, por escuchar este mensaje. Espero que puedan poner la palabra por obra y no ser más hipócritas, tal vez si estaban haciéndolo no intencionalmente, que le pidan al Señor que le ayude, que su Santo Espíritu le va a estar ayudando a no hacerlo. La palabra del Señor fue específica, no tenemos que ser hipócritas, no tenemos que tener malos pensamientos hacia nuestros hermanos, y tampoco tenemos que andar aparentando nada que no somos. Tenemos que ser de buen testimonio, porque nosotros estamos representando a Jesucristo, nosotros somos la luz de este mundo, y tenemos que ganar las almas, no condenarla y no acusar a nadie, porque nosotros en su momento estuvimos en ese lado también. Te quiero dar las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes, y será hasta la próxima. Bendiciones.